Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos jueves de oración y hoy vamos a ver un tema que se llama la Gran Comisión, responsabilidad y privilegio. Repito, la Gran Comisión, responsabilidad y privilegio. Vamos a orar para que el Espíritu Santo obre en esta predicación. Pero no olvidemos que los jueves tenemos una lista de peticiones de oración por si gustas participar como iglesia. Te puedo enviar por WhatsApp o por inbox la lista si quisieras participar con nosotros. A las 9 de la noche, desde tu hogar, tú puedes orar en ese mismo espíritu, en ese mismo sentir, esas mismas peticiones que vamos a estar orando los hermanos en Cristo. Entonces vamos a orar para que el Espíritu Santo tome control de esta enseñanza, de esta predicación y que obre en nuestros corazones para que no sea solo palabra de hombre. Señor, te damos muchas gracias por un día más de vida y sabemos, Señor, que tú tienes toda la autoridad, todo el poder y el señorío. Y pedimos y suplicamos que respaldes tu palabra, que esta palabra, Señor, no sea palabra de hombre, que sea con tu autoridad y tu poder, que transforme las vidas, que cambie a esas personas que pues ya te conocen, Señor, y deben de conformarse a tu imagen, Señor. Ayúdanos a día cada vez mostrar ese carácter santo tuyo, Señor. Pero también te pedimos por esas personas, Señor, que aún no te conocen, que escuchan, Señor, pero aún no te conocen. Algunas de ellas están engañadas, Señor, creen ser cristianos, Señor, pero ellos aún no tienen fruto, Señor. Ten misericordia de ellos y los que no te conocen, Señor, y que ellos puedan ver, Señor, la necesidad urgente de rendir su vida, su ser a tu señorío, Señor. Obra en ellos, Señor. Solo tú cambias vidas, Señor. Solo tú cambiaste mi vida y la de mis hermanos, Señor. Ten misericordia de ellos. Suplicamos y rogamos que obres en su vida a través de esta palabra y que tú seas exaltado y glorificado en ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces estamos en ese tema de la gran comisión, responsabilidad y privilegio. La gran comisión, responsabilidad y privilegio. Todos los que en verdad son cristianos tienen una delicada, grande y hermosa encomienda de parte del Señor Jesucristo, y esta es la gran comisión, esa gran comisión. Pero, ¿qué es eso de la gran comisión? Y la gran comisión es lo que Cristo nos encomendó a hacer, pero no es algo que podamos decir, bueno, elijo hacerlo o no lo elijo. Si soy cristiano, no es opcional, es una orden que viene de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que el Señor Jesucristo se le dio un nombre sobre todo nombre. Lo acabamos de ver en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Y dijimos que significa que el Señor Jesucristo tiene toda la autoridad, tiene todo el poder, tiene todo el señorío sobre todo el universo, dijimos, visible e invisible. O sea, todo lo que Él creó en ese universo visible e invisible, todo está bajo su señorío. Él tiene autoridad sobre todo. Así que el Señor Jesucristo, como es nuestro Señor, hablando de los cristianos, es nuestro amo, es nuestro dueño y nos ordena a ser discípulos, llevar ese evangelio y hacer discípulos mientras estemos en este mundo, porque estamos de paso por acá, pero mientras estemos en este mundo y durante nuestras ocupaciones diarias, nosotros tenemos esa encomienda, llevar el evangelio a otras personas y hacer discípulos. Nosotros los cristianos no podemos decir como dicen las personas que no tienen un encuentro con el Señor Jesucristo, o sea, que son mundanos. Es que yo vivo como yo quiero, yo vivo, a mí nadie me va a decir cómo vivir, yo vivo a mi manera. No podemos ser así. Es más, aunque no lo diga mucha gente, vive de esa manera. Hay cristianos que viven mundanamente y esto no es correcto, porque nosotros los cristianos nos regimos por Cristo. La autoridad que tenemos nosotros es la Biblia. Él ha dejado su palabra y allá en esa palabra está su carácter santo, está la mente de Cristo, y nosotros tenemos que adoptar esa manera de pensar, esa manera de ser, siendo obedientes en todo lo que Dios manda. Eso es lo que tenemos que hacer. Es nuestra labor como cristianos, y esto no nos debe ser carga. Así que esta gran comisión tenemos que entender que es un encargo, una encomienda que el Señor nos ha dado, pero solo puede ser habilitada en nosotros si somos cristianos, o sea, por el poder del Espíritu Santo, según Hechos 1:8, que vendrá el Espíritu Santo y dará poder para poder hacerlo. Así que los verdaderos cristianos, los que ya tuvieron esta regeneración por medio del Espíritu Santo, debemos ser esos testigos de Cristo. ¿Esto qué significa? Que vamos a llevar su evangelio, su mensaje de salvación a todos lados.
Esto quiere decir que su evangelio debemos proclamarlo, pero tenemos que tener cuidado en decir, bueno, yo lo proclamo, pero yo sigo viviendo a mi manera. No, no, lo vamos a proclamar y con nuestra vida vamos a embellecer este evangelio, con nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestras actitudes y todo lo que hagamos. Debemos embellecer este evangelio, y no solo en un lugar, sino en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, en nuestros trabajos, en nuestros estados, en nuestros países. De hecho, en cualquier lugar donde el Señor nos ponga o nos envíe. A veces nos envía, a veces nos pone, pero no es donde nosotros decidamos, sino donde Él nos ponga. Por eso nos regimos por su palabra. Vamos a leer nuestro texto, ese texto que vamos a utilizar para poder entenderlo mejor. De hecho, en este texto nos vamos a basar. Es Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20, que dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este va a ser nuestro texto. En base a este texto vamos a dar la enseñanza de esta encomienda tan divina, tan hermosa, tan grande y tan gloriosa. Entonces vamos a observar aquí que Mateo inicia diciendo: pero a los 11 discípulos se fueron a Galilea. O sea, estamos viendo que está mencionando a 11 discípulos. Sabemos nosotros comúnmente que son 12, pero aquí menciona a 11. No sabemos por qué dice 11, sí lo podemos saber, aquí está en la Biblia. Recuerden que uno realmente no era discípulo, uno murió, y este murió y se fue seguramente al infierno. ¿Por qué? Porque era un falso discípulo, un falso seguidor de Cristo. De hecho, el Señor Jesucristo lo llamó el hijo de perdición. Y eso lo puedes ver en el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 12. Él dice ya, el hijo de perdición según para eso fue dado, ¿no? O sea, dice, a esto los tuve, los guardé, pero a este no, porque este es el hijo de perdición. Entonces, allá en Juan 17 lo puedes ver específicamente en el versículo 12. Entonces, Judas Iscariote, que es este hijo de perdición, también se le puede decir como hijo del diablo. Y muchas personas que son incrédulas en la palabra de Dios dicen: ¿cómo va a ser que hayan hijos del diablo? O sea, ¿cómo va a ser que existan hijos del diablo? En el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 6, versículos 70 y 71, dice lo siguiente: Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Les responde una pregunta y les dice: ¿no los he escogido a ustedes y uno de ustedes es diablo? El versículo 71 hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, era uno de los 12, o sea, que lo iba a traicionar. Entonces podemos decir ahora que Judas Iscariote era hijo del diablo. Entonces vemos que la ruina que tuvo Judas Iscariote fue porque no rindió su vida al Señor Jesucristo. O sea, pudo haber estado escuchando del maestro de maestros, del pastor de pastores, el príncipe de los pastores, de Dios mismo hecho carne, la palabra, pero su corazón era duro y no quiso rendir su vida al señorío. Entonces, esto muestra que no necesariamente con ir a una iglesia y escuchar la palabra de Dios, o memorizar la palabra, o conocer de las escrituras, puede ser evidencia de que tú seas un cristiano, un hijo de Dios. Hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces vemos que acá él no rindió su vida. Hay que rendir la vida, hay que arrepentirnos. La obra la hace el Señor. Entonces no hizo la obra en este hombre, porque este hombre tenía un corazón muy duro. Y todo aquel que tiene un corazón muy duro y no quiere rendirse al señorío de Jesucristo y no quiere seguir la voluntad de Dios, no puede ser del reino de Cristo. No puede ser. Entonces, ¿de qué reino es? Bueno, no hay neutros. No hay neutros, no hay matices, no hay negro, no hay gris, es negro o blanco, o eres de Cristo o eres del diablo. En este caso, Judas Iscariote era del diablo. El Señor Jesucristo, obviamente, le presentó el Evangelio, le dio la oportunidad una y otra vez, durante 3 años y medio, y él no quiso aceptarlo. Nada más para que tengas idea de qué puede pasar si tú rechazas el Evangelio de Cristo.
Entonces es importante escuchar el Evangelio de Cristo y rogarle y clamarle a Dios que Él haga la obra en nosotros. Entonces vemos que acá que este hombre era del diablo porque obviamente nunca quiso rendir su vida a Cristo, y vemos que acá el Señor Jesucristo, después de que muere y resucita, dice que aparece a muchos, pero acá estamos viendo que Mateo solo nos muestra alguna aparición específica, no habla de varias, ¿no? Pero aquí vemos que el Señor sí se ha aparecido. De hecho, en los demás evangelios vemos que en varias ocasiones se aparece a los demás. Juan, de hecho, relata una parte donde entra al aposento alto, pero traspasa las paredes y se presenta con ellos y come con ellos. Y hay muchas más que podemos ver en la Biblia, pero no vamos a verlas todas. Así, pues obviamente tenemos que ver que si el Señor, como en esta cita dice que atravesó las paredes y entró con ellos y lo tocaron y era de hueso, de carne, comió con ellos y todo esto, pues obviamente traspasó las paredes, es el poder de Dios. El arrebatamiento, pues el Señor es Dios. Y si tú tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a llevar, no sabemos exactamente cómo, pero nos va a llevar al cielo para recibir al Señor Jesucristo cuando Él venga en gloria en las nubes, para darle reverencia. Y va a ser un evento tan glorioso cuando Él se manifieste y veamos su gloria y veamos a los ángeles que están a la orden del Señor. Va a ser algo tremendo, glorioso, y no queremos que esto tú no participes de ello, porque el Señor está invitando a la fiesta, está invitando a todos a que participen y no seas como Judas Iscariote, que endureció su corazón y él no disfrutó de esto y él está siendo atormentado en ese lugar horrible. Entonces Mateo vemos que solo se enfoca en mostrar que se cumple esta promesa que el Señor Jesucristo hizo en Mateo 26:32, donde dice que después de que haya sido maltratado, asesinado, es resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces aquí se estaba cumpliendo una de las promesas que el Señor hizo. Así sucedió tal cual es. Entonces si vemos en el inicio de este texto, vemos que está diciendo que eran 11 discípulos y que les había ordenado ir al monte. No especifica un monte. Para empezar, vemos que son 11 y no especifica un monte. O sea, no especifica un punto de reunión. Pero ellos sí sabían, aunque no es específico, ellos sabían exactamente dónde sería ese lugar en Galilea. No sé qué monte sería, pero allá ellos sabían cuál era. ¿Y ellos qué hicieron? Obedecieron. Los discípulos obedecen. Ellos obedecieron a la orden del Señor, cuando obviamente ellos habían sido avisados por las mujeres, aquellas que fueron a la tumba a verlo, porque querían preparar todo para embalsamarlo, algo así querían hacer con el cuerpo del Señor, para ponerle perfumes, aromas, no embalsamarlo, ponerle perfumes, aromas y todo. Sin embargo, se encontraron con el Señor resucitado y obviamente ellas quedaron asombradas, con reverencia, y inmediatamente adoraron al Señor, ¿no? Ellos fueron a preparar ese sepulcro. En el transcurso se encuentran con el Señor, se asombran y ¿qué hacen? Lo adoran. Y eso es lo que hace una persona que se encuentra verdaderamente con Cristo. Cuando una persona tiene su encuentro con Cristo, cuando esta persona está escuchando el Evangelio y el Señor hace la obra, tiene un encuentro con Él. Y como el Señor es Dios, es grande, es glorioso, es santo, pues obviamente cuando tú tengas ese encuentro con Él, tu vida va a tener una reacción. No es algo simple con lo que te estás topando, es con Dios que estás teniendo un encuentro y tu vida va a dar 180 grados. De veras vas a dar un cambio de vida total y vas a adorar al Señor con tu vida. No es adorar como muchos piensan, voy a ir a cantar. No, adorar lo haces con tu vida, con todo lo que, cómo piensas, cómo vives, cómo vistes, cómo todo. Adoras al Señor en todo. Esa es la manera que vivimos, adorando al Señor. Ahora, que los domingos vamos unidos como iglesia a adorar al Señor es un mandato también del Señor. Eso es punto y aparte. Ahora, el Señor pues le dio a estas mujeres que se encontró la orden que les había dado el ángel a estas mismas mujeres de que vayan a anunciar que Cristo había resucitado a los discípulos. Eso está en los versículos 5 al 10 de Mateo 28, un poquito antes de nuestro texto de hoy. Pero a diferencia del mensaje que le dio el ángel a estas mujeres, el Señor se dirige a los discípulos como sus hermanos. Les dice, vayan con mis hermanos, denle la noticia a mis hermanos. Y aunque el Señor Jesucristo había sido abandonado, recuerden que los discípulos lo abandonaron, lo rechazaron, lo negaron 1 hasta 3 veces, ahorita vamos a ver quién.
lo negó. Entonces vemos que no había ningún discípulo que estuviera en su agonía en la cruz, solo Juan. Juan estaba ya al pie de la cruz, postrado cerca del Señor junto con estas mujeres que eran las que se habían encontrado ya en la tumba con el Señor. Y dices, wow, ¿dónde están los demás? Sin embargo, vemos que el Señor les dice, llama a mis hermanos en el versículo 10. Ve con mis hermanos. Eso quiere decir que estos discípulos pues estaban quebrantados, estaban totalmente arrepentidos, verdaderamente arrepentidos por su cobardía, por su rechazo, por su negación. Y el Señor pues no le estaba reprochando eso, aunque el Señor sabía que ellos estaban arrepentidos, pero no se los reprocha, no los enjuicia, sino que los señala como sus hermanos. Él quería ver a sus hermanos, él quería abrazar a sus hermanos, y esto muestra que él había perdonado a todos estos discípulos. ¿Por qué? Porque fueron quebrantados, fueron humillados. En el versículo 17 de nuestro texto, recuerden que estamos viendo Mateo 28, 16 al 20. Ese va a ser nuestro texto principal. El versículo 17, allá dice que cuando lo vieron, le adoraron. O sea que cuando el Señor se hizo presente, dice ya que le adoraron, pero algunos dudaban. Fíjense, se estaba presentando, estaba haciendo acto de presencia físicamente, pero unos dudaron. Aunque lo estaban viendo, dudaron. ¿Por qué? Porque esto era algo imposible. ¿Cómo va a ser? Muerto, no lo vimos directamente porque no estábamos cerca, pero estábamos lejos y supimos, y lo llevaron y lo metieron a la tumba y estaba muerto. Entonces dudaron, ellos sentían que era algo imposible, otros pensaron que era algo demasiado bueno para ser verdad, y otros se avergonzaron. Otros se avergonzaron porque lo abandonaron, lo negaron. Prácticamente le dieron la espalda al Señor Jesucristo y no estuvieron con Él en su persecución, no estuvieron con Él en ese maltrato, en ese sufrimiento, en esa cruz, tristemente. Entonces, esto no quiere decir que lo estaban viendo y dudaron y no creyeron. No, creyeron. O sea, lo vieron físicamente, y ese verbo que está usando acá Mateo, pues no es que denote incredulidad, sino que denota incertidumbre. O sea, no puede ser posible, ¿cómo va a ser? O sea, esa incertidumbre, esa duda, ¿no? Ahora bien, este encuentro que tuvieron, tenemos que tomar en cuenta que no fue un primer encuentro, pero este encuentro es importante porque señala la gran comisión apostólica. Entonces, el Señor, pues obviamente se había aparecido a unas, luego a otros, y recuerden que los que iban camino de Emmaus, y después se apareció a los 11. Así que ya se había aparecido, pero algunos no creían, y aquí se presenta a los 11. Y obviamente aquí en este encuentro pues viene el encargo de lo que les iba a encomendar el Señor, la gran comisión apostólica. Entonces el Señor empieza a instruirlos porque Él resucita y hace 40 días y empieza a instruirlos y empieza a decirles que Él tiene toda autoridad, Él tiene todo poder que se le ha sido dado. ¿Sobre qué? Sobre todo el universo. El universo visible e invisible, que es el cielo, el invisible es el cielo, y todo lo que habite en ellos, tanto el visible como el invisible. O sea, Él tiene autoridad sobre todo lo que es creado, lo que Dios creó. Dios creó todo. Entonces Él tiene toda esta autoridad, lo vimos en Filipenses recientemente, y por esa poderosísima razón, pues Cristo les daría el privilegio de llevar a cabo esta encomienda, esta gran comisión. Es un privilegio. O sea, mucha gente puede tomarlo como carga, pero para el cristiano no. Esto es un gran privilegio, que el Señor te encargue una obra tan hermosa, tan maravillosa, aunque traiga persecución, aunque cueste, pero es algo maravilloso y privilegiado. Entonces el Señor le está hablando a ellos no como una opción, sino le está hablando en imperativo, como una orden. No les está preguntando si van a tomarlo y hacerlo, sino que está dando una orden, y esto indica orden autoritativa. Él está con toda autoridad diciéndoles, vayan y hagan esto, ir y hacer esto. No está dando sugerencia, no está dando opciones, y esto pues obviamente es como cuando estamos en el ejército, por decirlo así, y pues allá el general pues tiene su rango, y el general como que le recuerda a los soldados su rango para que respeten la autoridad que tiene y la orden que pueda dar él, porque el general tiene la autoridad de enviar a quien quiera a hacer lo que quiera, pero está mostrando su autoridad para que ellos no rechacen. Y obviamente, y es lo que está haciendo acá el Señor Jesucristo, está diciendo, yo ya tengo la autoridad, así que vayan
porque Cristo posee todo el poder, toda la autoridad, todo el señorío sobre lo visible e invisible. Entonces el Señor está afirmando que Él tiene autoridad, que su divinidad es igual al Padre y que Él puede hacerlo. Y los envía y ordena a sus discípulos, por tanto, id, dice el versículo 19, porque Él tiene la potestad y está dando una orden. Por eso da la orden, porque tiene la potestad. Entonces aquí hay una obligación. El Señor está dando una obligación personal a cada cristiano a ir. Es su autoridad la que envía, es su autoridad la que guía, es su autoridad la que fortalece y esa autoridad es la que va a obrar. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Ahora bien, pensemos un poco en si es correcto que esas personas que una semana antes lo habían rechazado, lo habían negado, le habían dado la espalda, ¿cómo es que el Señor Jesucristo va a mandar a estas personas que no estaban firmes en la fe, que estaban dudando, que no eran maduros, que corrieron a la primera y que eran personas imperfectas? Y es allá cuando vamos a mostrar el por qué el Señor encargó esto a estas personas. Pedro, vamos a dar ejemplo de cada persona que realmente pues como que dudó, hizo cosas, darle la espalda al Señor y no creyó y muchas cosas, ¿no? Pedro, por ejemplo, ¿qué vimos en Pedro? Que Pedro impulsivamente y obstinadamente siempre metía la pata. Y no solo eso, sino que lo negó 3 veces. Lo negó 3 veces. Juan, vemos que era destructivo. Juan, porque recuerdo que estaban yendo para Samaria, el Señor envía a los discípulos para que preparen algo para el Señor en Samaria y no quisieron recibir al Señor Jesucristo. Entonces Juan le dice, Señor, ¿por qué no pides fuego del cielo para destruirlos? Entonces Juan tenía esto en su corazón y pues dices, wow, ¿cómo va a mandar a alguien así para destruirlos? O sea, esto está en Lucas capítulo 9, versículos 51 al 55. El otro era Felipe, el discípulo Felipe. Estuvo el Señor con él siempre, mucho tiempo, y sin embargo no lo conoció. Y es raro que pues no puedas tener una relación con él si estás todos los días con esta persona. Nada más te muestro esto para que no te confíes, como le pasó a Judas, que estuvo allá 3 años y medio y nunca lo conoció. Ahora Felipe acá dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, él no había entendido nada. Y el Señor Jesús le responde, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo esté en el Padre y el Padre en mí? Esto está en Juan 14, 8 al 10, lo puedes corroborar. Entonces, esto dice, wow, estas personas son las que envió el Señor Jesucristo. Y luego dice el otro, Tomás duda. Y dice, no, hasta que yo no toque sus heridas, sus llagas, su costado, no lo voy a creer. O sea, wow, dices, ¿cómo va a ser que este Tomás que está escuchando, que ya resucitó, que vio los milagros que el Señor hizo, que convivió con él y el Señor no miente y se cumplía todo lo que hacía? Dice, no, hasta que no ponga yo mis dedos en la marca de los clavos y en su costado le voy a creer. Entonces, ¿cuánta gente, hermanos, hay así hoy día? Digo, estos eran los que iban a hacer esta encomienda. A ellos se les estaba dando la responsabilidad. Personas imperfectas. Pero analicemos, hoy día hay mucha gente como esta. Todos somos así. Aunque veamos las señales, aunque escuchemos que se cumplen las profecías de manera perfecta, de manera precisa, seguimos empecinados e incrédulos, cayendo en negar al Señor Jesucristo con nuestros hechos, con nuestra vida. Aunque nos llamemos cristianos, hacemos cosas las cuales nos llevan a negar a Cristo. Así que tomemos esto en cuenta y no sigamos cayendo, porque hay ejemplo para que nosotros tomemos y no sigamos en la misma postura, en ese mismo camino de negación, sino que estemos glorificando a Dios siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo. Entonces, aún así, vemos que el Señor Jesucristo pues elige a estos. Eligió a hombres imperfectos y les dijo, vayan. ¿Por qué? Porque ya los había elegido para esto, primero que nada. Segundo, los perdonó porque se quebrantaron. Ellos realmente rindieron su vida a Cristo. Y lo vemos más adelante en que sí lo hicieron, maduraron, rindieron su vida a Cristo porque la dieron toda por Cristo y por su evangelio.
Entonces estos realmente fueron perdonados. El Señor los utiliza. En Mateo 10, 1 al 4, Él ya los había escogido y Él sabía que ellos terminarían la obra porque se hace en el poder del Señor. Obviamente ellos dispusieron su corazón, porque tienes que disponer y tienes que hacer, tienes que esforzarte después de ser salvo a caminar en ese camino de santidad y a cumplir con esta encomienda tan hermosa que el Señor ha dado. Entonces estas personas eran imperfectos, eran del vulgo, eran personas que no tenían mucho léxico, pero el Señor los estaba capacitando, les dio al Espíritu Santo para que obviamente las personas que se crean sabias, las personas que se crean inteligentes, que estén lejos de Dios y que no quieran nada con Dios, entiendan que no saben nada. O sea, agarró lo vil, lo menospreciado, dice Pablo en Corintios, en la primera carta, para avergonzar a los sabios. Entonces Dios eligió pues a los que desde el punto de vista humano dicen, guay, estos, ¿qué pueden saber? O sea, nos ven a nosotros y dicen, ¿qué pueden saber? Son débiles, son despreciables, son gente de poca importancia. ¿Por qué lo hizo? Para que los que se creen muy importantes sean humillados y se den cuenta que en realidad no son tan importantes para Dios. Porque mucha gente se cree muy importante y cree que es muy buena y cree que puede ganarse el Señor. Nada de lo que hagas, aun sea moralmente bueno, va a ganar el cielo. Porque estamos condenados todos, destituidos de la gloria de Dios, porque tenemos por herencia un pecado de Adán en nuestro ADN. Nadie puede ganar, nadie puede hacer nada por ganar esto. Es por los méritos de Cristo. Y tenemos que rendir nuestra vida a Cristo. Entonces Dios demuestra a través de esos hombres imperfectos que esa gente altiva, esa gente soberbia, inteligente, sabia, creída, no vale nada ante Dios. Lo que vale es que vengas a humillarte bajo la poderosa mano de Dios. Que vengas con un corazón contrito y humillado. Entonces el Señor Jesucristo, ya resucitado, les enseña durante esos 40 días con pruebas físicas. Miren, aquí estoy con su autoridad y su poder. En Hechos 1:3 lo dice. Después de haber padecido, se presentó y vino con muchas pruebas indubitables. O sea que no podían realmente negarlas, eran verdad. Apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Los estaba instruyendo. Y en el versículo 18 de nuestro texto de Mateo 28, dice, toda potestad me es dada. Yo tengo el poder, la autoridad. Y les digo que vayan a hacer esto. Esta encomienda, cumplan con esto, lleven el evangelio y hagan discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque mucha gente piensa que como el Señor les ha dado la autoridad, por decir, vayan, van a ir como autoridad. O sea, pero no quiere decir que les está dando un poder para ser como personas, como los superhéroes, como Superman. No. Ellos piensan, algunos piensan que tienen poderes sobrenaturales y que lo que quieran hacer y si oran para que alguien se sujete a ellos o algún demonio o lo que sea, creen que lo van a lograr. No es lo que está diciendo acá el Señor Jesús. Cristo cuando dijo esto fue para que entendieran lo siguiente, que no hay poder en ellos, en los discípulos y en nosotros de hoy día. No hay poder, más bien todo el poder está en Él. Todo el poder se le ha dado a Cristo. Un nombre sobre todo nombre, toda autoridad, todo poder, todo señorío. Entonces el Señor nada más dice, vayan, dice el Señor, porque yo iré con ustedes. Yo estaré con ustedes, yo los acompañaré. Y ustedes no son tan buenos, es lo que está diciendo el Señor, no son tan buenos para mi propósito como cualquier otro lo sería. A cualquiera puedo escoger. Los escogí a ustedes. A ti, cristiano, te escogió el Señor. Ahora, Él dice, vayan en mi nombre, obviamente, dando la palabra del Evangelio, humildes, mansos, pero con denuedo. Y dando el evangelio verdadero, dice el Señor, yo voy a respaldar, yo voy a guiar, yo voy a cuidar de ustedes. Entonces muchos creen tener poderes sobrenaturales y hasta hacen falsas señales con sus sacos, golpean a las personas, se caen, soplan o medio empujan a las personas para que caigan. Y muchas herejías y charlatanerías que se dan por allá, que hemos visto por tanto video en las redes sociales. Y el Señor te dice hoy, hermanos, ten cuidado de estos porque son lobos vestidos de ovejas. Porque no es lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Imagínate que tengas el poder
y que hagas cosas malas en el nombre del Señor Jesucristo. Esto no es verdad, hermanos. Esto no es verdad. El Señor tiene el poder, no nosotros. Él es el que tiene la autoridad, no nosotros. Él es soberano, no nosotros. Él decide a quién sí y a quién no, no nosotros. Entonces Él es el que tiene el señorío, no nosotros. Nosotros nos sujetamos al señorío. Así que Él decide a quién sí y a quién no. Él decide a quién salvar y a quién no salvar. Él decide a quién sanar y a quién no sanar. Ahora nosotros, nuestro deber es orar. Orar y hablar el evangelio. Y si es inspiración de Dios, si eso es voluntad lo que estamos hablando, diciendo, Él va a respaldar. Pero siempre y cuando esté en su voluntad. Porque déjame decirte que hay personas que podrían tener, por ejemplo, un don de sanidad. Pero hay personas que no lo tienen. Y ambos, tanto el que lo tiene como el que no lo tiene, cuando oren, si Dios quiere, va a sanar. Puede ser que el que tiene el don de sanidad oró por alguien y no sanó. Y puede ser que el que no lo tiene oró y sí sanó. Pero eso es porque Dios quiso. Esto es lo bíblico, hermanos. Pero no es porque nosotros quisimos o porque Dios obedece a lo que le decimos. Porque vuelvo a repetir, nadie es soberano sobre Dios. Solo Dios es soberano. Y no puedes pasar por sobre su soberanía jamás. Él decide si es su voluntad respaldar lo que estás diciendo, lo que estás hablando, lo que estás clamando. Él decide, Él da la potestad, pero supervisada. No nada más así. Ve y haz lo que quieras. No, Él supervisa su potestad que da cuando uno pide. Por eso cuando dijo hacer discípulos a todas las naciones, la orden pues obviamente ya fue dada, pero es supervisada por el Señor. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros los cristianos? Pues no quedarnos sentados con los brazos cruzados. Cada cristiano realmente debe estar en acción, a ser discípulos, a llevar el evangelio y a ser discípulos. No solo es que se conviertan a Cristo y ya, listo, no haga nada, no. Tenemos que hacer discípulos, que se les enseñe, por eso se les invita, ¿sabes qué? Recibiste a Cristo, qué bueno. No lo obligo yo, oye, haz esta oración y ya eres de Cristo, porque no, eso no puede pasar, no es bíblico. El Señor hace la obra, les muestro el evangelio y les decimos, ruega y clama al Señor que haga la obra en ti. Y sigue escuchando el evangelio y sigue clamando hasta que Él haga la obra en ti. Y cuando haga la obra en ti, ve, no dejes de congregarte. De hecho, aunque no se convierta y le presentes el evangelio, lo invitas. Y cuando se convierta, pues él debe de ir poco a poco convirtiéndose en discípulo. Conforme va aprendiendo, va enseñando, va compartiendo. Entonces, lo que poco que tengas es capacidad que Dios te da para enseñarlo. Mira, el Señor hizo la obra en mí, me cambió y ahora soy de Él y es para su gloria y soy salvo. Y tú eso poco que aprendiste lo puedes dar. Ahora, es la conversión, cuando tú te conviertes, inmediatamente viene esa sed y esa hambre para buscar el reino de Dios, su justicia, buscar el rostro de Dios, buscar el conocer más a Dios, buscar el conocer más de la palabra. Y te empiezas a volver un estudiante, un aprendiz, y hay gente que hasta llega a volverse erudito, ¿no? Entonces los discípulos, tienes que entender que no se hacen así espontáneamente cuando tú te conviertes a Cristo. O sea, no te haces si ya eres de Cristo, no. Pero sí es que te conviertes y obviamente te lleva a conocer rápidamente del Señor y inmediatamente puedes tú empezar a compartir. Te va capacitando y conforme vas asistiendo a las congregaciones, allá te están instruyendo y tú vas compartiendo a otras personas, en tu casa, en tu trabajo, donde sea. A través de esta formación que uno va teniendo, pues obviamente vas esparciendo el evangelio, porque es el poder de esparcir el cristianismo. Entonces estamos viendo que el evangelio no es darlo y termina, sino que nos lleva a un dinamismo. Hay que compartir. O sea, ya lo recibí, ya lo abracé, Cristo ya hizo la obra en mí, ahora hay que compartir, no me quedo quieto. Así que no es un final, es un inicio, llevarlo a todas las naciones. Ahora, en el ministerio del Señor Jesucristo, pues vimos que fue limitado por el Padre, porque Él solo esparció el mensaje en el pueblo judío. Está en Mateo capítulo 15, versículo 24. Y de hecho, Él mismo enseña a sus discípulos esa limitación por un tiempo. Por un tiempo les dice que solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, en Mateo 10:6. Solamente a ellos. Pero
En Mateo 15, 21 y 28 vemos que hace una excepción, empieza a compartir el Señor Jesucristo a algunos gentiles. Fueron muy contados, pero empezó a compartir a los gentiles. Pero después le da la orden de ir a todas las naciones. O sea, ya después de que ya dio el Evangelio en la casa de Israel, ahora toca a todo el mundo, a todas las naciones. Entonces queda en el pasado el hecho de solo compartir en Israel, sino que ya compartir a todo el mundo, y por eso el Señor empieza a encargar que se hagan discípulos para comisionarlos para llevar el Evangelio a todas las naciones, para que no haya lugar en la tierra donde no llegue este Evangelio y sea predicado, porque esa es la finalidad, que vaya a todos los rincones del mundo, a hacer esos discípulos. Entonces el objetivo es ese, es presentar el Evangelio y hacer discípulos de Cristo. No hay, que son los judíos, no, o que son los griegos, no, que son los gentiles, no, todos, no hay excepción alguna. Entonces Cristo ordena ir y hacer discípulos y bautizarlos. O sea, llevas el Evangelio, los haces discípulos y los bautizas. Si damos cuenta, hay como un protocolo que se sigue. No dice, vayan, hagan discípulos, luego que sean salvos y que sean discípulos. No. Esto lleva un protocolo, no nos salimos del protocolo. Tenemos que tomar en cuenta que obviamente es cuando eres salvo, te empiezas a ser discípulo y te bautizan, ¿no? Así que vemos que, por ejemplo, Pedro pues ya había negado al Señor 3 veces. Fue amonestado por el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15 al 19. Allá vemos que 3 veces el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Y apacienta a mis ovejas, y pues vemos que 3 veces lo confronta, ¿no? Y bautízalas prácticamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el Señor Jesucristo obviamente está diciendo que vayan a ser discípulos a todas las naciones, pero no le está diciendo circuncídelos, no. O sea, él está diciendo vayan y denles el Evangelio y que sean bautizados. Y aquí estamos viendo que hay una separación del judaísmo tradicional. Aquí está muy claro. Pero hay un señalamiento acá que dice, hagan discípulos, o sea, y luego dice, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, vuelvo a repetir, volvemos a ver que hay que hacer salvos, discípulos, para ser bautizados. O sea, primero Dios Trino hace la obra en las personas que escuchan obviamente el Evangelio, que disponen su corazón para el Evangelio, que claman al Señor para que haga la obra en ellos, y cuando hace la obra en ellos, obviamente Cristo los perdona, Cristo los justifica, el Espíritu Santo los regenera, y ahora ya son hijos de Dios, y ahora empiezan a hacerse discípulos, y conforme van conociendo la palabra, que se están haciendo discípulos, entonces ya están en ese camino, porque son personas que obviamente ya tienen edad para poder ser enseñados, porque un niño así chico no puede tener esta facilidad de entendimiento, ¿no? Entonces lo vas haciendo discípulo y obviamente lo bautizas. Serán bautizados porque este bautizo es como un testimonio que va a dar el cristiano de que ya murió al pecado y nació en Cristo, una nueva criatura es, pero esto no salva. Y recuerden que primero eres salvado, proceso de discípulo y luego bautizo. Entonces ya eres salvo por la fe y por consiguiente la capacitación del discipulado, y entre eso puede ser el bautizo. Entonces el Señor Jesucristo dijo que el bautizo debe ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que la experiencia de Dios en 3 personas, mucha gente duda de esto. Es una base del discipulado, hermanos, es importante. Aquí vemos que hay un sustantivo, dice nombre, en el nombre, no dice en los nombres, dice en el nombre. Así que son 3 personas divinas. Pero dice nombre, y al decir nombre está enfatizando la unidad de estas 3 personas, 3 en 1, un solo Dios en 3 personas. Y así pues obviamente podemos hablar de este Dios trino, ¿no? Esta Trinidad. Y para casi terminar, el Señor Jesucristo en el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, ¿cómo vas a ser discípulos? Vas a enseñarles todo el consejo de Dios. Lamentablemente en muchas iglesias solo enseñan algunos atributos de Dios. Por ejemplo, dicen que Dios es amor, que Dios es bondad, que Dios es misericordioso, pero no enseñan todo el consejo. Por ejemplo, el Señor no solo tiene esos 3 atributos, el Señor es santo, el Señor es justo, el Señor es recto. Entonces, hay que enseñar todo el consejo de Dios para ser discípulos,
no solamente con palabras, esto se enseña y el Espíritu Santo obra, o sea que en el poder del Señor Jesucristo se va a hacer presente cuando se estén dando las enseñanzas. Él estará presente con su pueblo hasta que el trabajo de hacer discípulos esté terminado. Entonces, esto es hasta el fin del mundo, no es algo que fue en los tiempos del discípulo, no, esto es hasta el fin del mundo. El contenido de la enseñanza debe ser todas las cosas que el Señor manda y es hasta el fin del mundo. O sea, todo lo que el Señor enseñó, toda la Biblia, todo el consejo. Así que los seguidores de Cristo son responsables de enseñar todo el consejo de Dios a los que se van a estar haciendo los próximos discípulos. Y el Señor Jesucristo finaliza acá diciendo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y esta promesa es algo que a mucha gente motiva, es una promesa súper motivadora, es hermosa. Son palabras de motivación, aunque no es tanto ese el enfoque, pero sí motivan mucho. Pero tienes que verlo como una promesa del Señor que sale de la boca de Dios, que va a traer motivación, pero no solo va a traer esa motivación, sino que va a traer fuerza, va a traer esperanza, va a tener confiabilidad al enseñar el Evangelio para que tengas también denuedo, o sea, valentía, para que cumplan y recuerden que hay un trabajo en equipo, no eres tú solo, sino para que recuerdes, esto lo estoy haciendo por el poder del Señor. El Señor está conmigo, estoy trabajando con el Señor. Entonces esta misión, pues obviamente tenemos que cumplirla nosotros, pero no vamos solos. Él nos envió solos. Él dice que va a estar con nosotros, o sea que su presencia realmente está con nosotros. El Señor Jesucristo está a la diestra del Padre, pero está obrando a través del Espíritu en nosotros. Está con nosotros, es real. Solo que no se trata de sentirlo, que mucha gente quiere sentirlo. La mente es muy poderosa, hay que tener cuidado. Entonces nosotros estamos por fe, creemos que realmente así es y hemos visto cómo obra el Señor de manera sobrenatural. Así que nosotros tenemos que entender que la presencia de Dios está con nosotros, que es suficiente para fortalecernos, para guiarnos, para ser discípulos y es suficiente para que nosotros obedezcamos al Señor y llevemos ese mensaje y hagamos discípulos a todas las naciones como Él nos ha mandado. Entonces tenemos que entender que esto es una gran responsabilidad para todo cristiano. Todo aquel que es verdadero cristiano es responsable, no es carga. Es un gran privilegio que todo cristiano debe valorar y por el cual debemos dar gratitud a Dios por encargarnos algo tan valioso. El saber y creer que Cristo está presente en el Espíritu Santo todos los días, ¡wow! ¿No es algo hermoso? Es algo hermoso saber que siempre va a estar con nosotros porque estamos trabajando con el Señor. Es algo hermoso, grandioso, que no tiene precio, es lo mejor que nos puede pasar. No es comparado con nada en este mundo, así sea lo más valioso para el mundo. Esto es lo más grande y valioso y debe ser valorado y ejecutado. Y Pablo pues entiende este principio en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 9. Allá escribe, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y al decir esto, obviamente, está diciendo que nosotros trabajamos para la obra del Señor, trabajamos con el Señor. Él es nuestro comandante en jefe. Y Él prometió en ese texto que nosotros estamos viendo hoy de Mateo 28, dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en el último versículo 20. Allí termina el Evangelio de Mateo. Entonces, trabajamos con Él en todo el servicio que hagamos para Dios. Solo en la iglesia, no. Todo lo que hagamos lo hacemos para Dios. Trabajamos con Él. Ellos pueden ver en nosotros cómo adornamos el Evangelio con nuestra manera de ser, con nuestro carácter, con nuestra manera de pensar, en cómo llevamos nuestras vidas, en cómo hablamos el Evangelio. Entonces van a ver que hablamos el Evangelio y van a ver el adorno del Evangelio con nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra manera de vestir, todo. Así que trabajamos junto con Él en este trabajo tan hermoso, tan privilegiado, tan valioso, porque es eterno, es el Señor, es lo que Cristo hizo. Entonces nosotros debemos entender que esto no nos debe pesar. Es un trabajo, es cierto, pero no nos debe pesar, porque es triste que muchos les pesa hacer la labor del Señor. Ahora, también es triste que mucha gente tenga otra perspectiva, ¿no? Y que diga, bueno, ese pastor que solo vive para la obra no está trabajando, no hace nada, es un flojo. Wow. Lo que no saben que trabaja para Dios.
Y el trabajo del Señor que Él es encargado de los pastores es duro. Más que cualquier trabajo que tú tengas. Es duro. Pero esto no es para que se gloríe el pastor. Pablo dijo que es para darle gloria a Dios. Así que nosotros damos gloria a Dios por esto. No tenemos que demostrar nada a nadie, pero es para los que tienen otra perspectiva. Ahora, no trabajamos solos, ni trabajamos para algo que es vano, superficial, sino para algo eterno. Trabajamos para Cristo y Cristo está presente con nosotros y Él supervisa para dar su poder y autoridad. Así que estamos trabajando para Él y con Él. Es algo hermoso. Su presencia en nuestras vidas, tenemos que entender que, como dije hace rato, no es algo que vamos a ver tangiblemente, no lo vamos a ver. Es que siento que se mueve cerca de mí el Señor y lo siento, perdón, pero yo no lo siento así. No tengo por qué engañar, es mentira, es por fe. Yo sé que el Señor mora en mí, porque he visto mi vida cambiada, transformada, 180 grados, no 360 grados, que sería volver a lo mismo, no, 180 grados. Y lo he visto en la vida de mis hermanos, los cristianos. Y la evidencia es eso, vivir de tal manera que manifiestes la gloria de Cristo, la gloria de Dios, imitando a Dios, sabiendo que Dios es santo, sabiendo que Dios es bueno, bondadoso. Imitas a Dios en todo lo que es agradable y virtud, como dice en Filipenses 4, 8 y 9. Entonces, tenemos que entender que Él tiene cuidado de nosotros porque está con nosotros, aunque no lo veamos, nos da protección, nunca nos deja solos, siempre nos está dando fortaleza, nos está dando empuje, nos está dando lo necesario para seguir adelante y Él está supervisándonos. Así que significa que su poder está obrando en nosotros porque mientras cumplimos ese gran mandamiento, Él está haciendo que avancemos en el reino de Dios. Trabajamos en su nombre. Y su presencia significa paz porque siempre nos recuerda que pertenecemos a la iglesia del Señor. Es su iglesia, es su obra. Es la que estamos tratando de expandir por todo el mundo. Ahora, esto no nos debe traer tanta preocupación porque dijo que es su iglesia, que Él la sustenta, que Él la va a dejar. Obviamente nosotros tenemos que esforzarnos. Eso sí nos debe preocupar, esforzarnos a seguir adelante. Él dice, yo estaré con ustedes. Él va a estar con nosotros para protegernos, para dirigirnos, para consolarnos, para continuar con el trabajo de gracia en nosotros y para que al final nos dé la inmortalidad y la gloria. Nos dé cuerpos gloriosos para estar en su presencia y en su gloria. Y todo esto y más están incluidos en esta promesa que dijo el Señor. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ustedes hagan esto. Yo voy a estar con ustedes. ¿No es algo glorioso? ¿No es algo hermoso? ¿Acaso eso no es que el Señor haya hecho esta obra en la cruz, haya muerto por nosotros y todavía así nos esté dando todo lo necesario? ¿No merece que nosotros nos entreguemos totalmente a su señorío? Consagrarnos totalmente a su señorío en su totalidad. ¿Acaso no merece que renuncies a tu egocentrismo, a tu egoísmo, a ese orgullo que te aleja de Dios para estar a los pies de su señorío? Para que puedas realmente darle gloria a Dios, a ese cordero inmolado que estuvo en la cruz en tu lugar, que fue inmolado por ti y que ahora está en el trono con autoridad, con poder, con señorío. Entonces, si no te has rendido, rinde tu vida a Cristo, no lo dejes pasar. Mañana puede ser demasiado tarde, demasiado tarde. Y esto es también para aquellos que llevan una vida mundana, que dicen ser cristianos. Es que dicen ser de Cristo, pero es evidente por sus vidas que no lo son. No sigan engañándose a sí mismos, porque los que son de Cristo se evidencian en ser hacedores de la palabra de Dios. Se evidencia en manifestar la gloria de Dios con su carácter, con su manera de ser, con su manera de vestir, con todo. No sean solo oidores, no solo sean conocedores de las Escrituras, porque esos que no evidencian serlo, solo son conocedores de las Escrituras. Pero nosotros somos los cristianos llamados a ser imitadores de Dios, imitadores de su santidad, imitadores de su santo carácter, y debe ser manifestado en nuestras vidas todos los días. Así que si eres hijo de Dios, si eres discípulo, pues la evidencia se va a dar en que estés llevando el evangelio, que estés diligentemente haciéndolo y que estés adornándolo con tu vida en todas las áreas posibles, una vida en santidad. Así que espero que Dios obre
en cada uno de ustedes como está obrando en mí, porque esto me habla a mí primero. Y recordemos que la gran comisión es responsabilidad y privilegio. Que Dios bendiga sus vidas grandemente.